Hoy, luego de mucho tiempo y gracias a esta reciente recomendación, vamos a volver a escuchar a la princesa rusa Diana Ankudinova, esta vez cantando la canción Quiet Outpost, que dice de la siguiente manera. Do. Escucha ese cello, precioso. Do menor, bien. Las cuerdas frotadas de fondo. Я вернусь теперь не скоро, да вернусь ли. Qué lindo. Está más aguda que de costumbre. Или во сне. Сколько в ожидании грусти, как в прощании насовсем. Qué lindo. Края мы попали на разлом рая, нам покажется потом. Ok, vamos hasta ahí. Es precioso esto que estamos escuchando. Fíjate que se aleja de la Diana a la que estamos acostumbrados, que va a esos graves hiper profundos, cuasi guturales de ultratumba, y sin embargo acá está cantando con una voz tremendamente delicada, por detrás, de cabeza, precioso todo eso. Llega a notas muy agudas. Hay una en particular en esta sección. Fíjate cómo... Precioso ese movimiento. Fíjate cuán delicada y oportuna es. Si tenés información sobre de qué va este evento, este concierto en vivo, porque están pasando unas imágenes de unas personas por detrás y no sé si son personas que han fallecido y demás. Desconozco el contexto de la presentación, así que si tenés información al respecto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios y vamos a continuar escuchando la maravillosa voz de esta cantante rusa, Diana Ankudinova, que nos encanta en el canal. Не вернется. El arreglo de cuerdas. Fíjate la combinación de magia, música para cine. Lo orquestal da esa sensación constantemente, ¿no? Ahí va a volver a cantar. Pasó el interludio. Ahí está la voz de ella. Precioso. Después vamos a decir algo de las consonantes. Теперь дожди косые, все навыют сквозь меня. Y fíjate en esos vibratos que hay en los finales de frase, que lo hace en la zona de los medios, como si fuera una mezzo, hiper delicado. Y cuando va a los graves se escucha esa voz medio redondeada y como muy de glotis que tiene hacia atrás cuando está por esta zona, que le queda precioso porque es un registro muy propio de ella. Tiene esos graves como muy bien definidos y a la vez hiper profundos que le dan como una grandiosidad muy particular a su voz. Fíjate que de por sí la música es muy cinematográfica, está muy bien compuesta, la acompaña muy bien y ella está impostada muy tranquilamente en ese puesto de avanzada, justamente en ese outpost, muy tranquila frente al público que impertérrito la escucha de frente. Otra vez desconozco el contexto de la canción como mencioné previamente, pero de por sí es precioso el trabajo que está haciendo Diana. Así que muchas gracias por esta recomendación. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Estamos promediando la canción, así que no queda mucho de esta maravillosa interpretación de la princesa rusa.
Y después vamos a comentar algo al respecto de las consonantes que me resulta muy, pero muy interesante, pero escuchemos un poco más. Рано, как все рано пронеслось. Рано, это рано только вскользь. И ¡Qué bien! еще обнимет тот, кто долго ждет нас и больше не отпустит. Otro interludio. Мы попали на разлом рая, нам покажется Épico. потом. Moduló. Ok. ¿Nos fuimos un tono arriba? Nos fuimos efectivamente todo un tono arriba, es decir, si estábamos en do menor, modulamos a re menor. Fíjate que esto es muy característico otra vez de la música para cine, en la que se asciende un tono completamente. Es una modulación, es decir, un cambio de atmósfera sonora poco convencional, porque es muy difícil de hacer, sobre todo. Y acá. Si antes hacía si bemol, la bemol en ese grito. Creo que está cantando en ruso, lo más probable es que esté cantando en ruso. Si me estoy equivocando, por favor corregime debajo en los comentarios porque no hablo ruso, claramente. Pero si algo tiene de característico el cirílico en general es la fuerte pronunciación de las consonantes que le da muchísima más emocionalidad a lo que se está diciendo. Acá en el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay, pronunciamos también mucho las R's y las Y y doble L, sobre todo como calle, por ejemplo, puerto. Y hay algo de esto también en lo que estamos escuchando en la pronunciación de Diana, que es muy característico del idioma y que le da una fuerza muy particular. Por momentos puede sonar muy oscuro o muy vetusto, pero por otro lado también le da mucha grandiosidad y elocuencia a la pronunciación de las palabras de cualquier canción porque acentúa o se marca muy bien la sonoridad propia de cada letra, básicamente. Мы попали на разлом рая, нам покажется потом все, Hermoso. что было до и никогда уже к нам больше не вернется. ¡Qué locura! Re menor. Se va con el arpa de fondo. Esto es una coda, el final de una pieza que ayuda a que se termine la canción. Una coda muy larga, de hecho. Preciosa interpretación de Diana Ankudinova. Efectivamente terminamos en re menor cuando habíamos comenzado la canción en do menor. Hay una modulación muy interesante en el medio. Fíjate que Diana no utiliza todos los recursos que tiene vocalmente a su disposición, sino que muy inteligentemente y sobre todo por el contexto bastante solemne que tiene esta presentación, ha utilizado su voz
más cristalina, más pura, transparente, y solamente en algún que otro momento cuando iba a los graves hacía esa voz tan profunda que le hemos reconocido desde el primero de los análisis que hicimos acerca de ella. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Diana Ankudinova, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.